de ley para reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos y mitigar el hambre en personas vulnerables. Este punto se venido ya debatiendo en la sesión anterior. Tiene la palabra el honorable Diego Ordóñez. Señor presidente, en la sesión pasada, en las exposiciones de aquellos asambleístas que comentaron la ley cuyo primer debate estamos realizando, expresaron todos ellos que se trataba esto de una propuesta con muy buenas intenciones. No voy a debatir si se trata o no de una propuesta con buenas intenciones. Voy a debatir si un esquema normativo es el que sirve para viabilizar esas buenas intenciones y si la ley guarda consistencia con lo que se espera de una ley, que sea un texto normativo, no un texto declarativo, no un texto en donde se pierda de vista la esencia doctrinal de lo que debe ser una norma, de lo que es una ley, y convirtamos el texto de ley en una especie de declaración de eso, buenas intenciones. Y a veces el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, señor presidente. El proyecto de ley que estamos discutiendo tiene como objeto, dice, normar la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos. Esto lo dice en el artículo número 1, cuando define el objeto. Pero en el artículo 3, aparte del objeto, establece una finalidad. Propósito y fin parece ser la misma cosa. Y en el artículo 3 se dice que tiene como finalidad promover cambios en los hábitos de consumo, alimentos, uso y destino de los productos de consumo humano. Según los proponentes de esto que denominan un proyecto de ley, lo que interesa es que pueda canalizarse el exceso de alimentos, lo que se va a desperdiciar, para alimentar a aquellos que no tienen o que necesitan ser alimentados con esos productos. ¿Qué tiene que ver el que se intenten cambiar los hábitos de consumo? Estas expresiones de alguna manera representan esa ingeniería social que muchos quieren introducir en los textos para cambiar la conducta de las personas, para estandarizar la conducta de las personas, para atentar contra la libertad de las personas. Dice que lo que quieren es promover cambios en los hábitos de consumo de los alimentos. En estrictamente lo referido a técnica jurídica debería aclararse bien si el objetivo y la finalidad no son lo mismo, ¿no? Y si en realidad la ley tiene como objeto el que no entro en discusión sobre que se tenga que regular el desperdicio. Regular el desperdicio me parece francamente un absurdo, pero aparte de eso, que se pretenda regular con esta ley los ámbitos de consumo de las personas, ¿no? Esta norma que acabo de leer, que está en el artículo 3 de este proyecto, hay que concordarla con lo que dice el artículo 25 de este mismo proyecto, ¿qué dice? Artículo 25, si me permite, señor presidente, lo leo. Del control y vigilancia. Él está mal redactado además, ¿no? La Autoridad Sanitaria Nacional, a través de su Agencia de Regulación y Vigilancia en el ámbito de sus facultades y competencias, ejecutará los controles necesarios para garantizar la inocuidad y valor nutricional de los productos y alimentos y que se cumplan con las normas técnicas emitidas para el efecto. Caso contrario, coordinar las acciones que corresponden a través de las instancias que tienen competencias sancionatorias. Insisto, aquí no se está planteando exclusivamente el que se quiera regular el desperdicio, entre comillas, sino que se regule, ¿no?, el hábito de consumo y el valor nutricional de los productos. Me parece que la ley no tiene, estos textos que estoy leyendo no tienen ninguna relación con el supuesto objeto que está escrito en el artículo 1.
En el capítulo 2, señor presidente, en el artículo 5, literal A, se dice que como parte de las medidas, ¿no?, para reducir la pérdida y desperdicio de alimentos, literal A dice coordinar con los sectores sociales y productivos del gobierno central. ¿Cuáles son los sectores sociales y productivos del gobierno central? No tengo ninguna respuesta. Tal vez los proponentes deberían explicar a qué se refiere y la comisión que preparó el informe explicar qué es esto de sectores sociales y productivos del gobierno central. En el literal B se dice que velar por el cumplimiento de la soberanía alimentaria de la población. De acuerdo con la norma constitucional, y no discuto el concepto de soberanía alimentaria, que es parte de aquello que heredamos de la época del correísmo, el concepto constitucional es la autosuficiencia en la provisión de alimentos. Autosuficiencia en la provisión de alimentos no tiene nada que ver con este concepto que incluirlo dentro de esta ley, que lo que pretende es otra cosa y que tiene que ver con otras realidades. Contribuir a alcanzar la soberanía energética. ¿Qué tiene que ver la soberanía energética con el desperdicio? Con lo que se deja de consumir. Literal D. Impulsar medidas integrales. ¿Qué son medidas integrales, señor presidente? Estas normas retóricas, que no son normativas, no sirven para nada. Generan basura legal. En el literal E, igual se dice, promover la elaboración de estudios y levantamiento de datos para la generación de estrategias integrales. ¿Qué quiere decir con esto de estrategias integrales? A veces es bueno dejar el lenguaje de ONG, ¿no?, y poner un poco más de énfasis a la naturaleza de lo que debe ser una ley normativa. No una ley que usa lenguaje elaborado que no dice absolutamente nada. Y que luego, lamentablemente, genera esos espacios peligrosos de discrecionalidad en los que se abre la condición apropiada para la corrupción. Literal F. Implementar estrategias para el aprovechamiento de los alimentos y destino de los productos a través de mecanismos como entrega directa, opción de llevarse a los... Esto, señor presidente, literal debe corresponder al sector privado. ¿Qué tiene que hacer el Estado en entrega directa de alimentos? Opción de llevárselos del local de venta. El Estado, la autoridad, como dicen aquí, la autoridad sanitaria o la autoridad o el ente rector, que es la nueva fraseología con la que se habla del organismo competente, interviniendo en actividades que le corresponden al sector privado. Literal G, sigo en el artículo 5. Planificar con las instituciones de educación superior, los operadores de la cadena alimentaria, programas de difusión y capacitación sobre los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios de la donación de alimentos destinados a programas a personas en situación de vulnerabilidad? Insisto, nuevamente, planificar con las instituciones de educación superior, los operadores de la cadena alimenticia, el Estado interviniendo en aquellas actividades en las que, creo yo, existe o corresponde a la competencia del sector privado. Pero este literal G, ¿no?, que habla de planificar, digamos, programas de difusión, supone que será programas para concientizar, ¿no?, para estimular, para disuadir a las personas, ¿no?, se repiten en literal J del mismo artículo, que dice generar campañas de información. No es lo mismo generar campañas de difusión que programas de difusión, lo mismo. Literal K, propender que los medios de comunicación generen campañas masivas permanentes. Propender que los medios de comunicación, ¿cómo van a propender que los medios de comunicación hagan esto? Nuevamente es esto, si uno ve con el detalle que los proponentes y quienes estudian la ley debieron haber visto esto, aquí lo que están tratando nuevamente es de meter, como la ley de comunicación metió mano, en lo que los medios tienen que decir, los medios tienen que hacer. Aparte de que todo esto lleva encubierto, señor presidente, un gasto público, ¿no? Porque en todo esto, propender, generar campañas, hay recursos, hay gasto, hay generación de gasto. Literal I, fortalecer con los productores, distribuidores y comercializadores de productos alimentarios mecanismos de donación para generar bancos de datos.
Y esto nos lleva, señor presidente, a preguntarnos si en realidad es necesario que el Estado, ¿no?, o quienes hacen leyes pretendan regular todo aquello que le corresponde hacer a la sociedad civil. Los bancos de alimentos son iniciativa de la sociedad civil, que son los que recogen alimentos, almacenan alimentos y distribuyen a los que lo necesitan, como una expresión de altruismo, tanto altruismo del que dona como altruismo del que dedica actividad de voluntariado para recoger lo que se dona y repartir a aquellos que necesitan. Pero debe regularse esto. Debe meter la mano el Estado, el legislador, poniéndole una serie de requisitos a la donación. Porque si existe, pues, desperdicio o va a haber alimentos que caduquen en determinado tiempo y el que tiene esos productos quiere entregarlos, bueno, que lo haga en expresión de voluntad, que lo haga en expresión de altruismo, pero no convertir en este proceso en un proceso reglado, en un proceso normado. Aquí lo que están intentando es normar la donación. Y con eso lo que van a provocar es acabar con el sistema. Y quisiera que para fundamentar lo que estoy mencionando me permita leer el artículo 9 del proyecto de ley, señor presidente, donde dice: serán objeto de donación los alimentos y productos de consumo humano que cumplan con las exigencias. ¿Quién va a verificar esas exigencias bromatológicas y de inocuidad establecidas en la legislación sanitaria, alimentaria y otras normas conexas, que deberán ser distribuidos de forma inmediata en un término máximo de 15 días, a efectos de impedir la descomposición o vencimiento de los mismos? En ningún caso podrán ser objeto de donación productos de alimentos procesados y o preparados vencidos que pongan en riesgo la salud humana. Pienso por señalar si el concepto de vencidos quiere decir que van a dañar la salud humana. Eso me parece una arbitrariedad, eso no es así. Pero lo de fondo, señor presidente, es que con esto lo que están sepultando es la posibilidad de que una persona pueda donar alimentos. Porque le están poniendo requisitos para donar, tiempos de entrega, ¿no? Le están poniendo exigibilidad, ¿no?, de características bromatológicas y de inocuidad. ¿Alguien va a donar algo, señor presidente? Va a donar algo en condiciones de ser consumido, de ser usado. No va a donar cosas que generen, pues, daño. Y si los bancos de alimentos reciben eso, pues van a tener la conciencia de no hacerlo. Hay que dejar que eso funcione en términos de responsabilidad de aquellos que hacen estos actos que representan, por definición, competencias de la sociedad civil, no del Estado, no de burócratas, que lo que van a intentar con esta ley es, con un formulario, normar la donación y normar la distribución y bloquear a los donadores y bloquear a aquellos que están haciendo o que podrían hacer actividad de repartición a través de los bancos de alimentos. El título 2, procesos de producción, distribución y comercialización. Aquí no se norma, señor presidente, exclusivamente lo que tenga que ver con el desperdicio o la posibilidad de donar alimentos, exceso de alimentos que se pueden haber producido. Todo esto tiene que ver con la producción de alimentos, proceso de producción, de la cadena productiva de alimentos y productos. Esto no tiene nada, absolutamente nada que ver con la ley. El artículo 15, organismos de control de calidad y vigilancia fitosanitaria. Estoy seguro que ya existe ley sobre esto. En cualquier caso, todas estas normas, ¿no?, artículo 12, 13, 14, 15, 16, 17, no tienen nada que ver con el objeto de la ley. No tienen nada que ver con el objeto de la ley. Son normas nuevas que están regulando procesos productivos, procesos de distribución. Cuenta con un minuto, por favor. Y procesos de comercialización. Igual se añade, señor presidente, los artículos 18, 19, 20, 21, 22, ¿no?, que no tienen absoluta relación con el objeto de la ley. Finalmente, el uso y destino de los productos. Dice, me permite, señor presidente, artículo 26. Donantes, definición de donantes. Hay una definición de donantes que sea necesaria o que tiene que agregarse una ley de esta naturaleza, ¿no?
y define, ¿no?, que la entrega de productos de alimentos o de oficio de los beneficiarios mediante acuerdos formales escritos entre las partes. Esto, señor presidente, no obstante el hecho de que voy a pasar por escrito las observaciones, lo que va a provocar es que se acabe con la intención de aquellos que pueden donar y se acabe con la intención de aquellos que pueden hacer actividades de distribución a través de los bancos de alimentos. Acuerdos formales entre las partes, entre el donante y el que recibe. Requisitos, formularios, autorizaciones. Al Ecuador, señor presidente, le sobran leyes y sobre todo le sobra burocracia. Y lo que nos hace falta es confiar y dejar que sea la sociedad civil, en este caso a través de los bancos de alimentos, que puedan desarrollar esta actividad sin la interferencia de una ley y sin la interferencia de aquellos que creen tener buenas intenciones y que creen que por la ley las cosas van a mejorar. Gracias, señor presidente. Gracias, señor asambleísta.